Pablo de Tarso, un judío fariseo, persecutor de cristianos, vivió la conversión hacia el cristianismo cuando iba a Damasco, a caballo, para perseguir cristianos en Damasco. Cristo se le apareció y le preguntó: Saulo, ¿por qué me persigues? Allí inició su conversión y la gran evangelización de San Pablo a todo el mundo pagano. Acompáñeme hoy, dentro de este año dedicado a San Pablo, a propuesta del Papa Benedicto XVI, para reflexionar en esta gran figura, el apóstol de los gentiles. Platicaré hoy en el estudio con el padre Carlos Castillo. Él es exégeta, escriturista, biblista, autor de un magnífico libro sobre San Pablo, y platicaré también con 3 hermanas religiosas, hijas de San Pablo. Acompáñeme, quédese conmigo. En efecto, ese es el tema central de hoy. Qué gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. San Pablo. Empecemos con una parte de una película de la que más adelante le platicaremos. Esta película la distribuyen las Paulinas, las hijas de San Pablo, en donde se nos muestra a Saulo como fariseo, como persecutor de cristianos. Vea usted cómo uno de los sacerdotes del templo de Jerusalén propone e incita a la lapidación de San Esteban y jala a Saulo y le dice: vamos, ¿no? Incluso le pone una piedra en la mano. Parece ser que Saulo no participa en la lapidación, pero lo que sí se sabe es que sostiene las ropas del sumo sacerdote. Y vea usted entonces este momento terrible, fuerte, de la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Mire. ¡Déjense! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Déjenlo en paz! ¡No pueden hacer esto! ¡Saulo! ¡Saulo! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Toma! Al menos sostén mi capa. Señor, no tengas en cuenta este pecado. Señor, recibe mi espíritu. Esto sirva de advertencia para todos. Si siguen predicando las palabras de este Jesús, tendrán el mismo fin. Esteban. Esteban. Arresten a este hombre. Esteban. Tus juramentos no valen nada. ¡No! ¡No! ¡No se lo lleven! ¡Agar! ¡No! ¡Agar! ¡No! ¡Agar! ¡No! 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 ¿Qué has hecho? Cumplí mi deber. Bueno, pues ahí está esta figura de San Pablo. A lo largo de este programa seguiremos viendo algunas partes de esta película que se llama San Pablo y más adelante le diré de qué se trata. Es una producción italiana. Bueno, recibo con un especial afecto a 3 religiosas, hijas de San Pablo. Cristina Ochoa, bienvenida, hermana Cristi. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Gracias. Pocas veces Gracias estamos a todo el aquí. público que pues este día nos ve Ajá. y nos conoce, porque al parecer a veces somos las eternas desconocidas. ¿Ah, sí? Solamente a través de nuestros libros dicen:
Los paulinos, las paulinas, y ahí hay una confusión, pero bueno, nosotras somos las paulinas que nos dedicamos a evangelizar a través de los medios de comunicación social. ¿Impresos Impresos y electrónicos? y electrónicos. De hecho, la película esta, de la que tú estás hablando en este momento, es editada por nosotras. Ujú. Bueno, en Italia ustedes tienen programas de radio y programas de televisión, ¿sí? Sí, claro, desde allá viene, o sea, es una sesión de derechos, pero para paulinas, para todas las paulinas del mundo, y la editamos en todos los continentes donde estamos presentes en las diferentes lenguas. Pues ella es la hermana Cristina Ochoa, Cristi. Y recibo también con efecto a la hermana Argelia Chi. Hermana Argelia, bienvenida, gracias. Muchas gracias, Roberto. Agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí con las personas que nos están viendo. Es un honor también para nosotras en este año paulino Sí. poder comunicar algo más De San acerca Pablo. de la vida de San Pablo y también de la misión que hemos recibido para la iglesia. Muchas gracias. Gracias, hermana. Y recibo también con especial afecto y cariño a la hermana Guadalupe García. Hermana Lupita, gracias, bienvenida. Gracias, Roberto, por la invitación que No, nos gracias a hiciste. Y me da mucho gusto estar aquí también para, pues, dar mi testimonio, ¿verdad?, sobre mi vida consagrada en la Ándale. Congregación de Hijas de San Pablo. Bueno, Porque creo que la consagración es la base para la misión. sí. Desarrollamos una misión en la iglesia que es evangelizar con los medios de comunicación, pero por la consagración que hemos recibido, ¿verdad?, y que tenemos. Y esto nos capacita para desarrollar esta misión. Oye, como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? Así es. San Pablo, el gran evangelizador, el gran Sí. comunicador en el Areópago, a los griegos. He venido a hablarles de este Dios que ustedes no Sí. conocen, ¿no? Ustedes a San Pablo como pues su santo patrono. Luego la gran tarea de evangelizar en los medios de comunicación y se juntan entonces ustedes con San Pablo y el año paulino y estamos en lo que les gusta hacer. De hecho, nos dicen, ¿verdad?, que el Areópago para que nosotros evangelicemos ahora es precisamente los medios de comunicación en todas sus expresiones. Así como San Pablo, pues él predicó, evangelizó en el Areópago, ¿verdad?, de Atenas. Mira, oye, ¿qué será más difícil? ¿El Areópago de Atenas hace 2000 años o los medios de comunicación hoy? Pues sería de verse, pero son difíciles los dos. Tan yo difícil uno pienso. como Uno el como el otro. otro, son difíciles, sí. Después de que San Pablo les habla ya a los griegos, ya lo veremos en esta película más adelante, se verá ese Sí. momento, ¿no? Se levantan los griegos y le dicen, bueno, pues muchas gracias, Saulo. Pablo, ya se llama Pablo. Gracias. Ay, luego platicamos contigo de esto, Luego nos sigues hablando de eso. Lo mismo sucede hoy en los medios, Lupita, ¿no? Sí, es cierto. Ok, ahí luego nos cuentas de esto, ¿no? Sí. Nuestro siguiente programa, bueno. Y recibo con afecto al padre Carlos Castillo, escriturista él, autor de un libro extraordinario que han publicado las hermanas Paulinas, sobre todo para este año de San Pablo. Padre Carlos, bienvenido, gracias. Gracias. Buenos días, Roberto, por invitarme a tu programa. Encantado, Curso no de es la mío, Fe. es de todos. Me siento muy honrado también acompañar a las hermanas Paulinas que publico este libro, que ya tú lo estás leyendo y el estimado público, pues espero que les guste a todos los simpatizantes de San Pablo. Cómo no. ¿verdad? Más adelante presentaremos para usted que nos ve este libro. Padre, ¿quién fue San Pablo? Efectivamente, San Pablo es un judío muy creyente, muy religioso y al mismo tiempo, ya lo mencionabas al inicio de este programa, que era tan aferrada a sus tradiciones que se dedicaba precisamente a perseguir a aquellos que no eran simpatizantes de su religión judía, en este caso los seguidores de un tal Jesús de Nazaret. Conocidos así como, ¿verdad?, los seguidores del Maestro Jesús. ¿San Pablo lo conoció personalmente? No, eso más bien él tuvo referencias de oídas, ¿verdad?, porque su conversión es mucho después del movimiento encabezado por Jesús de Nazaret, en los años 30-33 en Galilea. Cristi, ¿por qué se relaciona San Pablo, un individuo que en la historia lo encontramos hace 2000 años, y la comunicación? Ah, ¿Qué pues, tienen que ver? Hay mucha relación,
porque precisamente hay una frase que se dice que si Pablo estuviera presente hoy, sería periodista. Por los ¿Por qué? escritos. ¿Por cómo escribe? Pues como escribe, cuántos escritos dejó, cuánto evangelizó a través de los caminos de Nazaret, a través de los medios que entonces se daban. No había muchas técnicas, no había muchas comunicaciones, pero él se valía de lo que había y de todo lo que podía para evangelizar. De hecho, nombrábamos hace ratito, la hermana Lupe, el Areópago. A ver, cuéntanos más de eso, Lupita, del Areópago. Pues él fue invitado, o en su carrera, ¿verdad?, de ir evangelizando ya, fue a Atenas, y precisamente ahí fue donde él quiso dar a conocer a Jesucristo, porque era lo que él predicaba, decía, yo predico a Jesucristo, muerto y resucitado. Y fue ahí, pero no fue aceptado por los griegos, porque la idea de los griegos pues era toda otra realidad, ¿verdad?, su filosofía. Y entonces pues él quiso ir allí y llegar, diríamos, al centro de la cultura. En el Areópago pues iba quien iba a enseñar, ¿no? Y Pablo quiso enseñar desde allí, cosa que no le fue muy bien, ¿verdad?, por cuestiones de los mismos griegos que no lo aceptaron. Pero, ¿logró la conversión de algunos o no? Ah, de muchos después, sí, de hecho él es nombrado después como digamos, el apóstol de los gentiles, de los que no eran judíos. San Pablo pretendía dar a conocer a Cristo a quienes no lo conocían. Sí. ¿Y ustedes, hermana Argelia, qué pretenden? Lo Dando mismo. a ver, Lo cuéntanos mismo. de eso. Nosotras pretendemos también comunicar, dar la palabra escrita o en imagen, en sonido, pero primeramente con nuestro testimonio, porque la comunicación parte desde la misma persona, ¿no? Entonces, también nuestra congregación se inspira en San Pablo para predicar el Evangelio a todas las naciones. Por eso la congregación está presente en muchos países, casi en la mayoría de los países, y también, bueno, llevamos hasta el último rincón, tratamos de hacerlo, la palabra escrita. ¿A quiénes buscan ustedes? ¿A los que conocen a Cristo para que lo conozcan más? ¿O a quienes no lo conocen, como San Pablo? Pues a todos. ¿Hacer que el no creyente crea o hacer que el creyente crea verdaderamente? Las dos cosas, porque precisamente yo tengo la experiencia yendo a las ferias de libros, ¿verdad? Entonces, en esta feria de libro, acabamos de venir de Guatemala, entonces ahí éramos la única editorial católica y llegaban personas de todo tipo, ¿no? Personas creyentes, personas no creyentes, personas de otras religiones o de otros, digamos, movimientos religiosos. Y era una experiencia muy hermosa porque era una apertura a que la palabra de Dios va dirigida a todos. Y predicamos no solamente pues con la palabra directa, ¿verdad?, sino también los valores universales, como es el amor, la paz, la justicia. Y No todo más. esto, ¿Todo eso hacen, hermana? Bueno, pues es lo que pretendemos hacer y cultivar, ¿verdad? Porque es como una semilla que se riega y hay que cultivarla también. vamos a ver otra parte de esta película que se llama San Pablo. Luego se la muestro y le diremos dónde se encuentra. El momento en el que va Saulo, entonces todavía Saulo de Tarso, a caballo, se dirige a Damasco, precisamente para capturar cristianos. Y tiene este momento, esta experiencia, yo no sé si mística, de esto le preguntaré al padre Carlos Castillo al rato, si tuvo San Pablo una experiencia mística o si vio a Cristo. Si lo escuchó en su corazón o si verdaderamente sus oídos escucharon, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a ver ese momento y volvemos. ¡Damasco!
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad de Damasco, y ahí se te dirá lo que debes hacer. ¡Saulo! 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 Saulo, deja que te ayude. Me ha cegado. ¿Quién te ha cegado? Jesús me ha cegado. ¿Jesús? Ha enloquecido. Ven, Saulo. Debemos seguir hacia Damasco. Levántate ya. Jesús me ha cegado. ¡Traigan una cuerda! Lo ataré a mi silla detrás de mí. Padre Carlos, ¿habrá sido una experiencia mística esto que acabamos de ver? ¿O verdaderamente lo escuchó y lo vio? Tiene como esas dos partes. Una ¿A usted parte, cuál le gusta más? Pues, yo creo a mí que lo no que me gustaría es así, ¿no? sentí una frente y- experiencia más que es mística, un encuentro. Pues parece que parte primero de una experiencia mística, Ajá. porque él no conoció a Jesús de Nazaret históricamente. Segundo, indudablemente se convirtió después ya en una realidad más de profunda espiritual. Ahí en mi libro y en la película creo que también se explica un poco cómo él fue conociendo más acerca del Maestro Jesús, porque él oyó y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y él se levantó y, ¿quién eres, Señor? Ahí está. Ujú. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién ¿No? eres? No lo conocía. Y luego él dice, me dejó ciego, me cegó Jesús. Entonces, en el momento ya sabe quién es. En ese momento lo conocía de oídas lo que decían de él. Hasta posteriormente tiene el contacto con los cristianos de Damasco. Hay 3 versiones de Hechos, ¿verdad? Donde tiene el contacto con Damasco y es cuando él comienza a conocer más de ese tal Jesús de Nazaret. Para él era simple y sencillamente, ¿verdad?, un encabezador de un movimiento que era ajeno al judaísmo, ¿verdad?, aunque había brotado del judaísmo. Posteriormente él ya va conociendo bien la enseñanza del Maestro Jesús. Poco a poco él va después, eso que fue un impacto para él se convierte en algo más personal y una experiencia mística. Posteriormente él va a dar y hablar de esa experiencia, de su encuentro. Y se convierte en su razón de ser, ¿no, Padre? Se convierte en él mismo. Vamos, esa expresión de San Pablo que dice, yo no vivo ya, es Cristo quien vive en mí. Es una cosa impresionante. Efectivamente. Y cuando dice, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Dice, bueno, la fuerza que este hombre tomó, verdaderamente Cristo se transformó en su vida, ¿no? O su vida se transformó en Cristo. Sí, lo dice en Gálatas, dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí, pero es fruto de su misma meditación, de su misma reflexión, y yo diría desde que él va asimilando lo que significa para él Jesús. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Regresamos así para hablar de ahora el San Pablo converso, el San Pablo predicador, el San Pablo que, como él mismo dice, predica a un Cristo que es escandaloso, predica a un Cristo muerto, predica una cruz que es locura para quienes no la comprenden, para quienes no la conocen. Volvemos con esto y con más. ¿Cómo vamos, Cristi? ¿Bien así?
Y continuamos en Más del Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre San Pablo. En el año paulino, una iniciativa de Benedicto XVI que inició el pasado 28 de junio y concluirá el 29 de junio del año 2009. Con esta ocasión, el Santo Padre ha concedido indulgencia plenaria para todo aquel que participe en una función sagrada dedicada a San Pablo o para todo aquel que visite la Basílica de San Pablo en la Vía Austiense, en la Ciudad Eterna, en la ciudad de Roma, extramuros. Y también para quien visite las iglesias dedicadas a San Pablo, en el caso de cada diócesis, la catedral y los otros lugares que el ordinario del lugar haya decretado. Durante todo este año dedicado a San Pablo, entonces se puede ganar la indulgencia plenaria. Estamos hablando pues de San Pablo. Veamos otra parte de esta película. Es una dramatización, una producción italiana que nos muestra varios aspectos relevantes de la vida de San Pablo. Veamos el momento en el que él ya está en Damasco, queda ciego durante 3 días y Cristo le había dicho que un personaje lo visitaría para devolverle la vista. Se trata de Ananías. Vea usted este momento. Saulo, hay un hombre que quiere verte. Mi nombre es... ¡Ananías! ¿Sí? ¿Conoces a este hombre? Sí. Tuve una visión. Un hombre de nombre Ananías entraba en esta habitación e imponía sus manos sobre mis ojos y yo recuperaba la vista. Lo ha enviado Jesús. ¿Jesús? El Señor te ha elegido. ¿Elegido? Saulo, El Señor me dijo que te ha elegido como instrumento para llevar su nombre a todos los pueblos. ¿Puedes devolverme la vista? El Señor Jesús que se te apareció en el camino por el que venías me ha enviado para que recobres la vista y seas colmado del Espíritu Santo. Veo. Estoy viendo. Veo. Saulo. 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 Es como si me hubieran caído escamas de los ojos. Gracias. Hay un último mensaje. Dime. El Señor también ha dicho, yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por amor de mi nombre. ¿Sufrir? Por amor de su nombre. El Señor mismo me ha llamado. Continuamos pues. ¿Qué encuentran ustedes de significado en esto? Porque 2000 años después, a cualquiera le daría pavor que Cristo lo dejara ciego 3 días, ¿no? Y con una incertidumbre. Debe tener algún significado espiritual, místico, teológico, esto de que Cristo le quita la vista y después se la da. ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Bueno, para mí significa que es un momento de oscuridad, de confusión interior, por supuesto. Un momento en el que quizás hay muchas ideas confusas y sobre todo cuando Jesús se manifiesta a San Pablo, se hace presente en su vida. Es tanta la luz de Cristo, porque Cristo es luz para todas las personas. Entonces, San Pablo yo creo que estaba en esa oscuridad y al mirar tanta luz,
¿verdad? Al sentirse tan inspirado, tan tomado del Señor, de Cristo, entonces es cuando entonces él se siente que quedó ciego, porque es como cuando a veces uno entra en un cuarto oscuro y de pronto sale al sol o a la luz, uno siente que no ve nada, ¿verdad? Entonces yo creo que algo semejante podríamos decir, no se compara, por supuesto, con una vida espiritual, pero de alguna manera yo creo que pudo haber sido algo semejante. Entonces, Sor Lupita, esta historia se sigue repitiendo Yo pienso que en muchos de nosotros. que al igual que San Pablo, también cada uno de nosotros estamos llamados a descubrir esta luz que es Cristo, que es Jesucristo resucitado, muerto y resucitado, y a poder comunicar esta luz a quien nos dirigimos, a dar un mensaje, o con quien convivimos a diario, con quien nos encontramos en nuestro caminar, ¿verdad? Y entonces yo creo que sí, es algo muy importante, ¿verdad?, descubrir esta luz y sentirnos iluminados por este Jesús que nos invita a dar un mensaje. A ver, para quienes no lo conocen, pero tú crees que hay algunos que pensamos que lo conocemos, pero nos falta todavía mucho por descubrir, y entonces podemos encontrar en San Pablo que hay una acción que viene de Cristo, si se le pide, para darse a conocer más. Éntrale a mi vida, Señor, ¿no? Y entra y de veras la toma. Pablo se dispone a recibir a este Señor y hacer ese proceso de conversión, ¿verdad?, de cambio de vida, de aceptación de la voluntad de Dios en su vida. Entonces esa es la invitación que ahora nos hace Jesús también, de nosotros estar dispuestos todos, ¿verdad?, a vivir este proceso de cambio, este proceso de conversión, este proceso de iluminación que Dios nos da, de esa vida de paz, de, digamos, armonía, comunicación. ¿Y qué más le hizo Sor Cristina? Además de esto de la vista, que nos queda como una imagen tal vez demasiado real, ¿no? Tal vez fue más mística. Más simbólica. Pero, ¿qué más? Porque me decías hace rato en la pausa, ¿no? Es que ocupó toda su vida. Mi pregunta más directa, ¿hasta dónde interviene allí la voluntad de San Pablo, su docilidad? ¿O hasta dónde es una acción que proviene toda de Cristo? ¿Me explico? Sí. Yo creo que son ambas cosas, pero es que Cristo lo posee tanto y Él se deja poseer. Entonces es también un proceso que San Pablo inicia, porque de aquella oscuridad que siente le viene una luz tan grande que empieza a volver a ver. ¿Pero qué ve? La luz de Cristo. Cristo que lo llama, Cristo que lo posee, Cristo que lo quiere, que quiere que se convierta. Ahora ve lo que antes no veía. Ahora ve lo ¿Sí? que antes no veía. Así, creo que con esas palabras hay un pasaje ahí en Hechos que dice, ahora ve lo que antes no veía. Como aquel ciego del Evangelio también que dice, ahora veo, antes no veía, ahora veo. ¿Encuentras alguna relación con el papá de San Juan Bautista, que se queda mudo y ahora dice lo que antes no decía? ¿O no? Sí, ¿Hay relación hay o no? una coincidencia grande, ¿no? Porque ambos son, pues, como un llamado del Señor, como una posesión del Señor. A la persona la quiere y la posee, y la persona no le queda otra más que dejarse poseer y dejarse convertir. ¿Y esto da miedo o esto da anhelo? ¿Por qué Benedicto XVI dice no tengan miedo cuando inicia el pontificado? ¿Por qué Juan Pablo II dice no tengan miedo? ¿Acaso están reflejando lo que ellos sienten? ¿Qué nos dice el escriturista, el biblista, el exégeta? Bueno, yo creo que sí, efectivamente este acontecimiento es importante para entender lo que es una experiencia de Jesús. Pongo un ejemplo que todos, y ¿verdad?, muy personal, es que todos tenemos una experiencia de encuentro con Jesús, ¿verdad? Cuando alguien hace su primera comunión, te recuerdas tú, o bien cuando alguien
vive un momento de que está no sabiendo qué hacer en la vida, tiene un retiro, tiene un momento de silencio y de momento tiene claridad. ¿Sí? Por eso el Papa Benedicto XVI nos pone en este año como modelo a Pablo para todos los cristianos católicos, para darnos cuenta que esa experiencia podemos revivirla como Pablo, podemos profundizarla y efectivamente el sentir esa luz. Ahora, la propuesta es muy ecuménica también porque, digo, usted pone el Papa como modelo a San Pablo para los cristianos católicos, pero también para todo el mundo cristiano, pues ha implementado la Basílica de San Pablo Extramuros, lo que es el bautisterio, Exacto. como una capilla ecuménica. Ujú. E inauguró el año de San Pablo con el Justamente. patriarca ecuménico Bartolomé I, ¿no? Ujú. Entonces parece que el Papa nos está proponiendo la figura de San Pablo para que todo el mundo cristiano, todas las iglesias cristianas, reflexionar en este gran evangelizador. Sí, efectivamente. Pero ¿qué será, padre? Profundicemos en esto, lo que platicaba con la hermana Cristi. ¿Será que quien no conoce a Cristo, Cristo le atemoriza y que conociéndolo se convierte en un motor de la existencia? Se da un proceso, es un cambio, ¿sí? Que podemos descubrirlo en personas que, un ejemplo así de que alguien, por ejemplo, no conoce lo que es una religión, cualquier X religión, comienza a conocer, es conocimiento intelectual. Aquí no, aquí se trata primero de un contacto de dimensión espiritual, que pasa después a algo más reflexivo, en el caso de Pablo, que va reflexionando más, conociendo más, sabía de oídas de Jesús. Y esto es algo que invita por ejemplo, a los no creyentes a acercarse al cristianismo, más en este momento que estamos viviendo el diálogo interecuménico, ¿no? Que propone el Papa Benedicto XVI. Pues San Pablo siempre ha impresionado, sobre todo a los no creyentes, su figura, su manera de ser, ¿verdad? Que él después va a ir cambiando y parte de esta realidad, de una experiencia que se hace reflexivo, después haya algo más que cambia su vida. Vamos a otro momento de esta película. Recupera la vista y entonces le dice a este mismo hombre que lo visitó, Ananías, dice, oye, ustedes se bautizan, ¿no? Algo así, ¿no? Pues sí. Pues bautízame. Le dice, no, yo estoy muy joven en esto, soy muy reciente en la fe, pero te va a llevar con alguien que te va a bautizar, vas a ver. Y lo lleva con Bernabé, su gran compañero de San Pablo, ¿no? Vamos a ver estas imágenes y luego las comentamos. Ananías, los creyentes son santificados en el agua, ¿verdad? Reciben el bautismo. Bautízame. No, no puedo hacerlo. Mi fe es muy reciente. Pero si acabas de hablar con el Señor, ¿quién más puede estar a la altura? Yo sí sé. Bautízame. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que San Pablo es bautizado. Hermanas, ¿cómo surge entonces este deseo, ¿no?, del bautismo, que será para San Pablo pues un gran signo, ¿no?, de lo que está viviendo? Para San Pablo fue una experiencia impresionante ser bautizado por Bernabé, dado amigo? que su amigo además, ¿verdad? San Pablo le había salvado la vida a Bernabé, ¿no? Claro. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Y San Pablo entonces empieza también esa relación comunitaria dentro de la iglesia de los primeros cristianos, digámoslo así, dado que San Pablo, bueno, todo mundo le tenía miedo a San Pablo, porque ya conocían que era un perseguidor de los cristianos. Y cuando él entonces a través del bautismo entra en la comunidad,
muchos no le creían. Él tuvo también que sufrir esta parte, ¿verdad? Entonces, su bautismo era más pleno todavía, porque si el bautismo es morir al hombre viejo, como lo dice San Pablo, entonces era también parte de un sufrimiento, llevar una cruz, el tener que aceptar que muchos cristianos no le creían, hasta que él fue haciendo con su mismo testimonio un proceso, él entonces fue creíble cada vez más, pero en un principio sí fue muy difícil para él. Vuelvo a hacer otra pausa, breve, rápido regresamos para ver ese momento del que nos hablaba la hermana Argelia Chi, el momento en el que San Pablo ya se lanza a predicar, pero le tienen mucho temor. Después de una pausa breve, regresaré también para platicar un poco de las Paulinas, ¿no? De su fundador, Santiago Alberione, de su vocación, esta gran tarea que ellas desempeñan en los medios de comunicación, tienen imprentas, tienen estudios de grabación, pues hacen la gran cosa, la verdad. Con todo esto y con más, volvemos. Continuamos en más del Pulso de la Fe, estamos hablando sobre San Pablo. Veamos ese momento de este San Pablo que se convierte en un predicador. Todavía tiene la armadura. Y cómo llega a una sinagoga en Damasco y se pone a predicar a un grupo de primeros cristianos, judíos conversos. Y cuando dice quién es, bueno, les da un miedo terrible. Pero luego mejor usted vea. De las personas que ves, muchos son de nosotros. Ven. Hermanos, quiero presentarles a un querido amigo que tiene algo que decirles. Mi nombre es Saulo de Tarso. ¿Cómo se te ocurre traerlo aquí? Es una locura. ¿Cómo pudiste hacerlo? El sumo sacerdote del templo de Jerusalén me otorgó el poder de arrestar a todos los seguidores de Jesús que están en Damasco. Aquí están sus órdenes. Pero eso sucedió antes de que Jesús se me apareciera en el camino de venida hacia aquí. Antes de que entendiera que Él es el Hijo de Dios. Antes de que creyera que Él es el Mesías. Antes de que supiera que resucitó de la muerte y ascendió al cielo. Antes de que fuera bautizado. Antes de que me convirtiera en su seguidor. Ahora esto ya no me sirve. Está quemando el pergamino. Alabado sea Dios. Increíble. Convertido en un creyente, míralo. La palabra de Jesús es mi espada. La palabra de Jesús es mi fuego. Alabado sea Dios. Bienvenido, hermano. Alabado sea Dios. Si usted quiere saber cuál es la película que hemos estado usando en este programa, pues se la voy a mostrar, porque seguramente durante la semana nos escribirá a nuestro correo electrónico, cosa que nos da mucho gusto, preguntando cuál es la película. Así que mire, de plano mejor la traje. Aquí está, se llama San Pablo y abajo tiene el sello de Paulinas, ya que, a ver, la voy a ver para que te detengas ahorita, ahí está.
ya que, como decía la hermana Cristina, ustedes son las editoras de la película, ¿no? Y son las propietarias de los derechos. Las propietarias de los derechos. Entonces, esta película se puede encontrar en las librerías paulinas. Paulinas, sí, en todas las librerías religiosas a las que nosotras llegamos, inclusive las librerías San Pablo. Librerías paulinas, librerías San Pablo y también las librerías católicas o cristianas también, ¿no? Yo las he visto Inclusive algunas, sí. cristianas, sí. Así que ahí está. Esta es la producción. De esta película hemos estado tomando las imágenes y todavía nos faltan algunas más. Y luego el libro que ha escrito el padre Carlos Castillo Osorio es este. Se llama Escritos Paulinos y Cartas Católicas. Y qué mejor que tengo aquí al autor para que nos diga algo de su libro, padre. Quien lo lea, ¿con qué se queda? Se queda primero con una información sólida, conociendo más acerca de lo que es San Pablo, de una manera, de un lenguaje accesible, en la exposición también de lo que es el pensamiento de San Pablo, y también con una guía de referencias y de lecturas para seguir conociendo más los escritos de San Pablo. Yo comparo a San Pablo, ya le decía a la hermana Cristi, hoy podemos hablar de San Pablo, sería un conductor de programa, un periodista que se dedica a proclamar eso que vive, eso que le llena su ser y da sentido a su ser, a Cristo el Señor. Sería productor de cine también. También, podemos poner un productor de cine. Yo en mis clases en la universidad lo comparo y les digo que si San Pablo viviera hoy, sería un cibernético. Cibernético. Tendría su página www.sanpablo. San Pablo, sí. Bueno, la teología paulina se dice que es una teología difícil, pero en este libro el padre Carlos Castillo hace que la teología paulina sea fácil. Tiene también esa particularidad. ¿Y ustedes, Sor Lupita, cómo es que decidieron publicar este libro? Bueno, conocemos al padre Carlos, ¿verdad?, desde hace algún tiempo porque da clases en algunas universidades y allí hemos ido a estudiar varias de nosotras. Entonces, conociendo al padre Carlos, yo en una ocasión le sugerí que por qué no, con motivo de la apertura del año paulino, del jubileo del año paulino, pues se sacara su libro o de lo que él tomaba para darnos las clases. Y entonces ya lo pusimos en contacto pues con la hermana encargada de la editorial, ¿verdad? Con la hermana Cristina. Sor Cristina. Y ya salió el libro, se hizo ya los acuerdos que se hacen y salió el libro. Pues muy bueno, sobre todo en este año de San Pablo, conocer la figura de San Pablo y recuerde, durante todo el año se puede ganar la indulgencia plenaria. Hablemos ahora de su fundador, hermana Argelia. ¿Hace cuánto? ¿En dónde? ¿Quién las fundó? Bueno, nos fundó el padre Santiago Alberione, ahora es beato, actualmente. ¿Lo beatificó Juan Pablo II? Lo beatificó Juan Pablo II el 27 de abril del 2003. Entonces, hace poco. 2 años antes de morir. Sí, exactamente. Antes de morir el Papa. Antes de morir el Papa, sí. Santiago Alberione era un hombre muy religioso desde niño. Nació en 1884 y su fallecimiento fue el 26 de noviembre de 1971. ¿Y qué le dio por fundarlas? Le dio por fundar porque él siempre también era muy admirador de San Pablo. Ajá. Entonces, él, como empezaban estos cambios técnicos dentro de la historia humana, empezaban también a surgir historias, escritos, pero también muy negativos, ¿verdad? Entonces, el padre Santiago Alberione, dentro de la iglesia, se le fue encomendado un periódico que se llamaba Pequeño Obrero. Era un periódico diocesano. ¿En qué parte de Italia? En Alba. Alba. En Alba, Italia, sí. Al norte de Italia. Y cuando él recibe esta misión, como que las cosas se fueron acomodando por gracia de Dios, en el sentido de que, digamos, el obispo de ese tiempo le encomienda esta tarea y él entonces empieza a conseguir algunos jovencitos, algunos muchachos pequeños que también sentían esta inquietud por hacer algo bueno, ¿verdad? ¿Para distribuir el periódico? Para imprimirlo desde su elaboración. Entonces el padre Alberione empieza a escribir, empieza a imprimir
bueno, a conseguir también todo lo necesario para la impresión. Y posteriormente entonces esto se va engrandeciendo y va adquiriendo nuevos adeptos, El padre lectores. Santiago Alberione pudo dar el salto, Cristi, de los medios impresos, del periódico que nos dice la hermana Argelia, a algo electrónico. Ya había radio, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Hizo algo para radio? Él desde el inicio, desde la inspiración que tuvo, vio, porque tenía una gran visión, tuvo una visión hacia el futuro. Ya iniciaban estos grandes medios técnicos, iniciaba la radio y pues el cine sobre todo, aquel cine tan en blanco y tan negro. en blanco y negro que teníamos antiguamente, ¿no? Pero él ya desde su intuición Un cine muy natural, pensó en sin usar montajes. sí, pensó en usar todos estos medios para la evangelización. O sea, desde aquella noche que él tuvo una gran inspiración, podría decirse que don Alberione también es un místico como Pablo, ¿no? Que aquella noche tuvo verdaderamente pues como una posesión de Dios también, sí. porque A él ver. ante la Eucaristía vio una gran luz también y vio que desde el sagrario salían unas palabras que decían, vengan a mí todos. Entonces él dice, hay que ir a todas las gentes, a todos los hombres, llegar con todos a través de los medios, que De el comunicación. progreso nos vaya dando, nos vaya favoreciendo. Vamos a darnos un salto, 2000 años hacia atrás, para ver el momento en el que San Pablo, nuevamente con esta película, utiliza estos medios modernos en su tiempo, el areópago de los griegos, para decirles, miren, veo que ustedes tienen una estatua a cada dios, ¿no? Pero tienen una al Dios desconocido. De este les vengo a hablar, del Dios que ustedes no conocen. Otra criatura podrá separarnos nunca del amor de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Al dios Zeus. A la diosa Atenea. Al dios desconocido. Ciudadanos atenienses, veo que en todos son muy temerosos de los dioses. Paseando por la ciudad y observando los monumentos de su culto, encontré entre ellos un altar con la inscripción al Dios desconocido. Pero sepan todos que el Dios que hizo el mundo no habita en templos construidos por manos del hombre como si necesitara de algo. Es Él mismo quien da a todos los mortales la vida y el aliento. No debemos pensar que la divinidad lleve la impronta del arte y de la imaginación humana. Dios ha hecho caso omiso de los tiempos de la ignorancia. Pero ahora que el hombre adquiere el conocimiento, Dios ordena a todos que se conviertan, porque Él ha establecido un día para juzgar la tierra con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, dando a todos prueba segura, resucitándolo de la muerte. ¿Lo resucitó de la muerte? Y subió al cielo, donde espera el día en que todos seremos juzgados por haber creído o no en Él, en Jesús de Nazaret. No puede ser. Pablo, sobre esto te escucharemos en otra ocasión. Así es. ¡Viva fuerza! De este Dios les vengo a hablar, dice San Pablo, del Dios que ustedes no conocen. No, bueno, además era un hombre elocuente San Pablo, la gran elocuencia. Finalmente él murió decapitado, pero hizo varios viajes, ese viaje a Grecia, viajó a la isla de Malta, recorrió gran parte del mundo mediterráneo. Algunos suponen que fue a España, Hispania. España en ese ¿Usted qué dice, tiempo. padre? Bueno, sí, se
piensa que llegó a España, pero realmente él tuvo ese proyecto, ese deseo. Ajá. Históricamente, ¿Habrá ido? Históricamente se quedó, creo que en el camino hacia España, llegó a Ajá. Roma, Ajá. y de Roma es donde él fue ejecutado. Muere Muere decapitado. decapitado. Hoy se conoce la Basílica de San Pablo Extramuros. Y las tres fuentes. Exactamente. Sí, sí. Bueno, yo quisiera seguir platicando mucho tiempo más sobre San Pablo y también con mis invitados hoy, pero el tiempo nos castiga, así que le daré un minuto a cada uno para una conclusión. Hermana Cristi, ¿qué concluyes? Bueno, yo concluyo con que San Pablo es grande, Alberión es grande como San Pablo. Y así como son ellos, tenemos que ser las hijas de San Pablo. O sea, con ese arranque, con ese impulso que ellos tuvieron, nosotros tenemos que llevar el Evangelio a todos los hombres, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Todos lo necesitan, porque ¿qué hombre no necesita de Dios? Creo que todos, ¿verdad? Todos ¿No es de lo San Pablo la necesitan. expresión, ay de mí, si no anunciar el Evangelio? Eso tenemos que decir nosotras como hijas de San Pablo. Ay de mí si no evangelizo. Porque es una tarea, es una misión recibida y la tenemos que cumplir. Hermana Argelia. Yo quiero decir sobre San Pablo misionero, que también las hijas de San Pablo somos misioneras y que así como a San Pablo le apasionaba a Cristo, también a nosotras nos apasiona y realmente tratamos también de hacer llegar la palabra de Dios, el Evangelio, recorriendo los caminos. Actualmente hacemos esto como Paulinas, llevamos una camioneta llena de libros y vamos recorriendo todos los caminos. Aún la República es muy grande y no logramos, pero lo vamos haciendo en procesos. Para quien quiera conocer más de ustedes, que paulinas.com.mx. Así es. Padre Carlos Castillo, ¿qué concluye usted de San Pablo? Pues, en medio del año de San Pablo. En Bueno, al este inicio. año, el año de San Pablo, primero es en este contexto de que es el jubileo, y tengo yo el grato gusto y honor de publicar este escrito sobre San Pablo. Primero, fruto de mis reflexiones, y segundo, también de mi interés personal por conocer más a este llamado converso de Damasco. Lo explico en el libro, apóstol de las gentiles, en fin, tiene varios nombres. Pero lo que importa es conocer a este gran hombre, que para mí es un genio, es un gran místico y no se diga un gran teólogo. ¿Usted da clases en la Universidad de La Salle? Universidad de La Salle. ¿En la Universidad Pontificia de México? Pontificio, y en la Universidad Intercontinental y en el ICE, Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis. ¿Y escribe libros? ¿Y a qué hora celebra misa, padre? Pues a la hora que me toca, ¿verdad? Los horarios, más bien pregúnteme a qué horas duermo, ¿verdad? Hermana Lupita, Sí. en el año de San Pablo, en tu vocación, San Pablo, en tu actividad, la comunicación, en tu vida que has consagrado al Señor, ¿no? En la congregación de Paulinas, ¿tú qué concluyes hoy que hemos hecho este programa juntos? Yo concluyo que así como Pablo empezó a dar a conocer su experiencia con el Señor a partir de ese encuentro profundo con Él, también el padre Alberione lo hizo, ¿no? Al empezar con las fundaciones fue por ese encuentro profundo en que vio también una luz y empezó a evangelizar y quiso dejarnos esa tarea de evangelizar con los medios. Y yo creo que pues para nosotras, las hijas de San Pablo, es una grande tarea el, digamos, compartir la experiencia también del encuentro con el Señor. Pues gracias, Lupita. Gracias a nuestros 4 invitados, pero sobre todo gracias a usted que hace favor de vernos y escucharnos. A nombre de mis compañeros, el staff de Proyecto 40 y la producción de este programa, le deseamos una feliz semana, pásesela bien y gane la indulgencia plenaria en este año de San Pablo. Gracias.